¿Cuántas veces puede una mujer reinventarse antes de que el alma se le canse de tanto empezar? La pregunta flotaba en el aire viciado de mi pequeño apartamento en Triana, mezclándose con el olor a fritura rancia del bar de abajo y la humedad que trepaba por las paredes desconchadas. A mis 58 años, con el eco del cierre de mi taller de cerámica aún resonando como un fracaso personal, la respuesta parecía ser: una vez más, Isabel, tienes que intentarlo una vez más. Pero el ánimo, como los pocos ahorros que me quedaban, menguaba a una velocidad alarmante. Las facturas se amontonaban sobre la mesita del salón, invitadas no deseadas a mi soledad. Mi pelo, castaño con hebras de plata que ya no me molestaba en ocultar del todo, solía recogerlo en un moño bajo, práctico, como casi todo en mi vida actual. Mis manos, antes ágiles modelando el barro, ahora se sentían torpes contando las monedas. Antonio, mi difunto marido, siempre había sido un hombre bueno, aunque tradicional. A su sombra yo había florecido de una manera discreta. Juntos regentamos aquella pequeña tienda de regalos que nos dio para vivir sin lujos pero sin agobios, hasta que la crisis, como una mala hierba, lo ahogó todo. Tras su partida, 6 años atrás, invertí la poca herencia y mis fuerzas en el taller de cerámica, mi pasión secreta, mi sueño tardío. Pero la pasión no paga las facturas si no va acompañada de una pizca de visión comercial, y la mía se había quedado corta. Cerrar fue como amputarme una parte del alma. Sofía, mi hija, arquitecta en Madrid, me llamaba cada pocos días. Su voz, siempre llena de una energía que yo sentía haber perdido, intentaba animarme con consejos que sonaban sencillos en la distancia. Mamá, tienes que salir más, conocer gente. Fácil decirlo cuando tu vida está encarrilada y no te acucia el miedo a no poder pagar el alquiler del mes siguiente. Isabel, ¿me estás escuchando? La voz de Carmen, mi amiga del alma, me sacó de mis cavilaciones. Estábamos tomando un café aguado en la cocina, el único espacio de mi casa que conservaba un atisbo de calidez. Carmen, divorciada y con un pragmatismo a prueba de bombas, era mi ancla a la realidad, aunque a veces su crudeza doliera. Te decía que este sábado hay un concierto de guitarra en el centro cívico. Gratis, deberías venir. No tengo ánimos, Carmen. Los ánimos se fabrican, Isabel, no caen del cielo. O te mueves o te oxidas. Y quién sabe, a lo mejor conoces a alguien interesante. Un viudito con posibles, ¿eh? Río, dándome un codazo cómplice. La idea me pareció absurda, casi ofensiva. Yo buscando un viudito con posibles. Pero la alternativa era seguir ahogándome en mis propias miserias. Así fue como, casi a rastras, terminé sentada en una silla incómoda del centro cívico, escuchando los melancólicos acordes de una guitarra española. La música era hermosa, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a mis problemas. Durante el intermedio, mientras Carmen charlaba animadamente con una conocida, un hombre se acercó. Tendría unos 70 años, el pelo plateado y bien cortado, y unos ojos claros que transmitían una calma sorprendente. Vestía con una sencillez elegante. «Perdone», dijo con una voz suave, «¿este asiento está ocupado?» Señalaba la silla vacía a mi lado. Negué con la cabeza. Se sentó y, tras un breve silencio, comentó algo sobre la pieza que acababan de tocar. Se llamaba Mateo Vargas, viudo como yo, o más bien como yo era viuda de Antonio y ahora, en cierto modo, viuda de mis sueños. Intercambiamos algunas frases más durante el resto del concierto. Hablaba con una pausa agradable, sin prisas. Al terminar, Carmen, con su habitual desparpajo, nos presentó formalmente. Mateo nos invitó a tomar algo en un bar cercano. Acepté, más por no desairar a Carmen que por propio interés. Descubrí que vivía en una finca en el Aljarafe, que había tenido una empresa de exportación de aceite de oliva ya jubilado y que su mujer había fallecido hacía 3 años tras una larga enfermedad. Había una tristeza sosegada en su mirada cuando hablaba de ella, una tristeza que yo reconocía bien. Compartimos nuestras soledades, nuestras pérdidas, con esa extraña facilidad que a veces surge entre desconocidos que han transitado por dolores similares. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, escuchada sin juicios. Había una dignidad en su porte, una solidez que resultaba atractiva de una forma que no esperaba. Aún así, la cautela era mi segunda piel. En las semanas siguientes, Mateo me llamó un par de veces. Dimos algunos paseos por el parque de María Luisa, tomamos café. Me contó de sus hijos que vivían en el extranjero y de su hermana Elena que vivía con él. Yo le hablé de Sofía, de mis dificultades, aunque sin entrar en los detalles más crudos de mi situación económica.
Sentía una mezcla de atracción por su serenidad y su aparente estabilidad y un miedo cerval a cualquier tipo de dependencia. Un sábado, Mateo me invitó a conocer su finca. El Olivar de San Rafael se llamaba. Quedé impresionada. No era un palacio, pero sí una casa hermosa, de estilo andaluz, rodeada de olivos centenarios y un jardín que, aunque cuidado, denotaba la falta de una mano más constante. El aire olía a tierra y a jazmín. Era un mundo aparte de mi ruidoso y angosto apartamento de Triana, pero también sentí un pellizco de aislamiento, de silencio denso. Allí conocí a Elena, su hermana. Tendría un par de años menos que Mateo, menuda, con unos ojos oscuros y penetrantes que me analizaron de arriba abajo sin disimulo. Su saludo fue correcto, pero frío, distante. Se retiró a su habitación casi de inmediato, alegando un ligero malestar. Noté la sombra de preocupación en los ojos de Mateo. Elena no está muy bien últimamente, me explicó en voz baja. Tiene sus achaques y el carácter se le ha vuelto un poco difícil. Esa tarde, sentados en el porche mientras el sol descendía tiñendo de oro los olivos, la conversación derivó hacia mi situación. No sé cómo, quizás por la atmósfera de confianza que Mateo sabía crear, o simplemente porque la carga era demasiado pesada para seguir llevándola sola, terminé confesándoselo todo. Las deudas del taller, la angustia de no saber cómo seguir adelante, los 30.000 euros que me ahogaban como una soga al cuello. Hablé con la vergüenza arañándome la garganta, esperando una mirada de lástima, quizás un consejo bien intencionado. Mateo escuchó en silencio, su mirada fija en el horizonte. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Temí haberlo espantado, haber cruzado una línea invisible. Finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos claros me miraron con una intensidad que me sorprendió. «Isabel», dijo con su calma habitual, pero con un matiz diferente en la voz, «he estado pensando mucho estos días. Disfruto de tu compañía. Me recuerdas que la vida puede tener colores que había olvidado, y veo que estás pasando por un mal momento». Hice una pausa, como sopesando cada palabra. Sé que esto puede sonarte precipitado, quizás incluso una locura, pero ¿te casarías conmigo? El aire se volvió denso. Las chicharras, que hasta entonces habían sido una banda sonora agradable, parecieron enmudecer. Lo miré, incrédula. «Te ofrezco mi casa, mi compañía», continuó. «Y, por supuesto, puedo ayudarte con esas deudas. Considera esos 30.000 euros un regalo de bodas adelantado, si quieres, para que puedas respirar tranquila». Mi mente era un torbellino. ¿Casarme? ¿Con un hombre al que apenas conocía? ¿Por dinero? La palabra interesada me golpeó con fuerza. Pero la alternativa era ¿qué? ¿Seguir hundiéndome? Antes de que pudiera articular palabra, añadió, claro que habría algunas condiciones, por así decirlo. El corazón me dio un vuelco. Condiciones. La palabra sonaba fría, transaccional. Tendrías que venir a vivir aquí, a la finca, claro está, explicó, con la mirada ahora un poco más esquiva. Y me gustaría que me ayudaras un poco con la casa, ya sabes, la intendencia. Pero fundamentalmente, Isabel, necesitaría que cuidaras y le hicieras compañía a Elena. Su salud es frágil, y yo a veces tengo que ausentarme por asuntos de la finca o viejos compromisos. Necesita a alguien constante a su lado, alguien paciente. Un nudo se formó en mi estómago. Así que eso era. No solo una esposa, sino una cuidadora, una solución pragmática a sus problemas domésticos y familiares. La oferta, que por un instante había parecido un salvavidas, ahora se teñía de un amargo sabor a conveniencia. Le pedí tiempo para pensarlo. Mateo asintió, comprensivo. Los días siguientes fueron un infierno de dudas. Se lo conté a Carmen, quien, fiel a su estilo, lo vio clarísimo. «Isabel, por Dios. Un hombre con una finca así, dispuesto a quitarte las deudas de encima, y solo te pide que le eches una mano con la hermana. Es el chollo de tu vida. A nuestra edad no se puede andar con tantos remilgos». Sofía, por teléfono, fue más cauta. «Pero estarás bien, mamá. Serás feliz. No quiero que te sientas como una empleada». Sus palabras resonaron con mis propios miedos. Perder mi independencia, la poca que me quedaba, por un plato de lentejas, aunque fuera servido en vajilla de plata. Convertirme en la sombra de otra persona, primero de Antonio, ahora de Mateo y su hermana. La idea de cuidar a Elena, una mujer que me había mirado con abierta desconfianza, me producía una profunda inquietud. ¿Y si su carácter era verdaderamente insoportable? ¿Y si Mateo, una vez conseguido su objetivo, se volvía distante, indiferente? Pero luego miraba mi apartamento, las facturas, el futuro incierto. La miseria tiene una forma muy persuasiva de erosionar el orgullo.
Con el corazón encogido, pero con una extraña mezcla de resignación y una minúscula chispa de esperanza, llamé a Mateo. «Acepto», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Mateo cumplió su palabra. Unos días después, los 30.000 euros estaban en mi cuenta. Pagué las deudas más urgentes, sentí un alivio físico, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Luego hice las maletas, pocas, porque poco era lo que realmente me pertenecía. La mudanza al olivar de San Rafael fue silenciosa, casi clandestina. Los primeros tiempos en la finca fueron como caminar sobre cristales rotos. La casa era enorme en comparación con mi piso y me sentía perdida en sus amplias estancias. Las tareas, aunque no excesivas, eran diferentes a todo lo que había hecho antes. Y luego estaba Elena. Elena parecía haberme declarado una guerra fría y silenciosa. Me ignoraba la mayor parte del tiempo, y cuando se dirigía a mí era para lanzar alguna crítica velada. La comida estaba sosa, las flores que había cortado para el jarrón eran vulgares, hacía demasiado ruido al caminar. Intentaba ser amable, paciente, recordándome las palabras de Mateo sobre su delicada salud y su carácter, pero a menudo sentía que hablaba con una pared. Comprendí pronto que Elena, a pesar de su aparente fragilidad, poseía una intuición aguda y, a su manera retorcida, me estaba poniendo a prueba constantemente. No era maldad pura, o al menos eso quería creer. Era más bien el recelo de quien teme por el bienestar de un ser querido, el miedo a que su hermano, su protector, fuera engañado o volviera a sufrir. Era la guardiana del castillo, y yo la intrusa. Sus pruebas eran sutiles pero efectivas. Un día me pedía un libro que sabía que estaba en lo alto de una estantería inalcanzable para mí sin ayuda. Otro olvidaba decirme que era alérgica a cierto ingrediente justo cuando yo había pasado la mañana cocinando un plato que lo contenía. Hacía comentarios incisivos sobre mi pasado, sobre mi mala suerte con el taller, esperando, quizás, que perdiera la compostura o me quejara a Mateo. Más de una vez estuve a punto de tirar la toalla, de hacer la maleta y volver a mi soledad y mis deudas. Mateo, por su parte, era amable conmigo. Tenía gestos de consideración, me preguntaba cómo había pasado el día, pero a menudo estaba ocupado con los asuntos de la finca, con reuniones en el pueblo, o simplemente no parecía percibir la magnitud de la tensión entre su hermana y yo. «Elena es así, hay que tenerle paciencia», solía decir con una sonrisa cansada, minimizando mis preocupaciones. Me sentía sola en mi trinchera. Empecé a buscar pequeños refugios para mí misma. Largos paseos entre los olivos al atardecer, cuando el aire se volvía más fresco y el silencio era reparador. La lectura, compañera fiel de tantas horas. Y comencé a observar a Elena con más detenimiento, intentando descifrar el lenguaje oculto tras su hostilidad. Un día reparé en un viejo rosal en un rincón del patio, completamente descuidado, con las ramas secas y apenas una o dos flores mustias. Recordé a Mateo mencionar de pasada que había sido el rosal favorito de su madre. Sin decir nada a nadie, empecé a dedicarle unos minutos cada día. Quité las malas hierbas, podé las ramas muertas, lo regué con cuidado. Elena, desde su sillón junto a la ventana, me observaba con su habitual escrutinio. No dijo nada, pero un día, al pasar yo cerca con la regadera, noté un cambio imperceptible en su mirada, una fugaz expresión que no supe interpretar. Con el dinero que me había sobrado tras pagar las deudas más urgentes y con el permiso algo sorprendido de Mateo, compré unos sacos de arcilla, esmaltes básicos y un pequeño torno de segunda mano. Me instalé en un cobertizo al fondo del jardín, un espacio olvidado lleno de trastos viejos que limpié y adecenté como pude. Volver a sentir el barro frío y dócil entre mis manos, el olor familiar de la arcilla húmeda, fue como reencontrarme con una parte de mí misma que creía perdida. Las primeras piezas fueron torpes, imperfectas, pero cada una era una pequeña victoria contra la desesperanza. Los meses pasaban lentamente, marcados por la rutina de la finca, los silencios tensos con Elena y los breves momentos de conexión con Mateo. La relación con él era extraña. Dormíamos en habitaciones separadas, como dos conocidos que comparten techo por conveniencia. Había respeto, incluso un atisbo de afecto en sus gestos, pero la intimidad era un territorio aún por explorar, quizás vedado para siempre. Yo era, a fin de cuentas, la mujer que había aceptado un trato. Una tarde de finales de octubre, el cielo se encapotó con una rapidez inusual. Nubarrones oscuros, precursores de tormenta, avanzaban desde la sierra.
Mateo había tenido que salir urgentemente a Sevilla por un problema con unos antiguos papeles de su empresa. No tardaré mucho, me había dicho, pero su ceño fruncido denotaba preocupación. Estaba en la cocina, preparando una infusión para Elena, cuando la oí gemir desde el salón. Corrí hacia allí. Estaba pálida, con los ojos desorbitados y una mano apretada contra el pecho. Me duele, balbuceó, con la respiración agitada. No puedo respirar. El pánico intentó atenazarme, pero lo aparté con un esfuerzo de voluntad. Le tomé el pulso, rápido y débil. Su piel estaba fría y sudorosa. «Tranquila, Elena, tranquila», le dije, intentando que mi voz sonara serena. «Voy a llamar al médico». Corrí al teléfono y marqué el número del consultorio del pueblo. El doctor Ramírez, afortunadamente, estaba allí. Le expliqué la situación con la mayor claridad posible. «Voy para allá inmediatamente», me aseguró. Volví junto a Elena. Intentaba incorporarse, pero parecía no tener fuerzas. De repente me miró con una mezcla de miedo y hostilidad. «No me toques», gritó con una fuerza sorprendente. Tú quieres hacerme daño. Quieres quedarte con todo lo de mi hermano». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. En otro momento quizás me habrían hundido. Pero en ese instante, con el viento aullando fuera y el primer trueno retumbando a lo lejos, solo sentí una extraña mezcla de determinación y una inesperada compasión. Esta mujer asustada, delirante, no era mi enemiga. Era solo un ser humano sufriendo. «Elena, escúchame», le dije, arrodillándome a su lado, manteniendo una distancia prudente pero sin perder el contacto visual. «No quiero hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte. Mateo confía en mí y yo no le voy a fallar, ni a él ni a ti». Empecé a hablarle en voz baja, contándole cosas triviales, recuerdos de mi infancia en Triana, el olor de los buñuelos en Semana Santa, cualquier cosa que se me ocurriera para distraerla de su angustia. Recordé vagamente a Mateo mencionar una vieja nana que su madre les cantaba. Empecé a tararearla, torpemente al principio, luego con más seguridad. Era una melodía sencilla, casi monótona. Poco a poco, la tensión en el cuerpo de Elena pareció disminuir. Su respiración se hizo menos agitada. Incluso cerró los ojos por un instante. Cuando el doctor Ramírez llegó, empapado por la lluvia que ya caía a cántaros, me encontró sentada en el suelo junto al sillón de Elena, sosteniéndole una mano que, sorprendentemente, ella no había retirado. El médico la examinó rápidamente. Una subida de tensión muy fuerte, acompañada de un cuadro de ansiedad agudo. Mientras le administraba una medicación, me miró por encima de sus gafas. «Ha hecho usted muy bien, Isabel. Mantenerla calmada era crucial. Tiene buena mano para esto». Sus palabras sencillas me llegaron como un bálsamo. Mateo regresó en medio de la tormenta, con el rostro desencajado por la preocupación. Entró en el salón y nos vio. Elena recostada en el sillón, más pálida de lo normal, pero tranquila, y yo a su lado, secándole la frente con un paño húmedo. El doctor Ramírez le explicó la situación. Cuando el médico se marchó, asegurándonos que Elena estaba fuera de peligro pero que necesitaría reposo y vigilancia, Mateo se acercó a mí. Sus ojos, habitualmente serenos, brillaban con una emoción que no supe descifrar. Me tomó ambas manos entre las suyas, grandes y cálidas. «Isabel», comenzó, pero la voz se le quebró. En ese momento Elena, que parecía adormilada, abrió los ojos. Miró a su hermano, luego a mí. Un atisbo de su antigua lucidez brilló en sus pupilas. «Esta mujer», dijo, con un hilo de voz, señalándome con un leve movimiento de cabeza. «No es tan tonta como parece, Mateo. Ha sabido qué hacer». Luego, para mi asombro, su mano buscó la mía y la apretó débilmente durante un instante. Mateo me miró, y esta vez no había duda en la emoción que empañaba sus ojos. Era gratitud, admiración y algo más profundo, algo que se parecía mucho al afecto genuino. Me atrajo hacia él y me abrazó, un abrazo torpe pero lleno de significado. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo el olor a tierra mojada y a la tela de su chaqueta. En ese instante, bajo el rugido de la tormenta, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros, entre los tres. Ya no era solo un trato, era algo más. Los meses que siguieron a la tormenta trajeron una calma inesperada al olivar de San Rafael. La salud de Elena mejoró lentamente, y aunque su carácter seguía siendo particular, la hostilidad abierta hacia mí desapareció. Fue reemplazada por una especie de tregua armada, que poco a poco se fue convirtiendo en un entendimiento tácito. Ya no me ponía a prueba con la misma insistencia. A veces incluso me pedía que le leyera el periódico o que le acercara su labor.
El rosal del patio, bajo mis cuidados, había echado nuevos brotes y algunas tímidas flores carmesí. Elena solía sentarse cerca, observándolo en silencio, y en alguna ocasión la sorprendí sonriendo levemente. Con Mateo la relación también evolucionó. El abrazo de aquella noche de tormenta había derribado una barrera invisible. Empezamos a cenar juntos en la cocina, compartiendo conversaciones más íntimas, recuerdos, planes sencillos para la finca. Una noche, mientras recogíamos los platos, su mano rozó la mía y en lugar de apartarla, entrelazó sus dedos con los míos. Fue un gesto tímido, casi adolescente, pero cargado de un significado nuevo. Esa noche, por primera vez, durmió en mi habitación. O mejor dicho, dormimos juntos, en la que, poco a poco, ambos empezamos a considerar nuestra habitación. Descubrí en él una ternura y una pasión que la edad no había logrado apagar. Mi rincón de cerámica en el cobertizo se convirtió en mi santuario. Mateo, al ver la alegría que me producía, me animó a dedicarle más tiempo. Incluso me construyó unas estanterías mejores y me ayudó a instalar un pequeño horno eléctrico de segunda mano que encontramos en un rastrillo. Mis manos recuperaron su antigua destreza y las piezas que salían del torno eran cada vez más seguras, más personales. No eran para vender, al menos no de momento. Eran para mí, para la casa, pequeños trozos de mi alma renacida esparcidos por los rincones de la finca. Un jarrón con flores silvestres en la mesa del salón, cuencos de colores vivos para el desayuno, un pequeño relieve con motivos de olivos para la entrada. Elena, para mi sorpresa, aceptó una pequeña maceta que modelé especialmente para ella y la colocó en el alféizar de su ventana. Sofía vino a visitarnos en primavera. La encontré más relajada, menos preocupada por mí. Paseó por la finca con Mateo, escuchando sus historias sobre el aceite y los olivos. Observó la dinámica entre Elena y yo, los pequeños gestos de complicidad, las pullas cariñosas que a veces nos lanzábamos. Antes de marcharse, me abrazó fuerte. «Te veo bien, mamá», me dijo. «Te veo feliz». Y sus palabras fueron el mejor regalo. Una tarde, mientras Mateo y yo paseábamos entre